Buenos días, hoy mi equipo y yo les presentaremos lo que corresponde a la etapa 3 de la materia de probabilidad y estadística. En esta etapa realizamos un análisis de la estatura de una población conformada por 46 estudiantes que fueron del Colegio de Bachilleres del grupo grado sexto C, con el propósito de aplicar conocimientos de estadística y comprender la importancia que tiene la selección adecuada de una muestra. El objetivo principal de esta investigación fue comparar dos muestras obtenidas a partir de los datos de estatura y determinar si realmente representan a la población total. Esto es importante porque en muchas investigaciones no siempre es posible estudiar toda la población, por lo que se trabaja con muestras para obtener conclusiones. Sin embargo, para que estas conclusiones sean válidas, las muestras deben ser representativas. La población estudiada que hicimos tiene una media o promedio de estatura de 1.624 metros. Este valor representa el promedio real de los 46 estudiantes y sirve como referencia para todas nuestras hipótesis. Para llevar a cabo la investigación se seleccionaron dos muestras de 4 que hicimos, que fueron hechas de 30 estudiantes cada una. La primera muestra, llamada como muestra 1, fue formada por los primeros 30 datos del conjunto ordenado de manera ascendente, es decir, de menor estatura. Por otro lado, la muestra 2 que elegimos fue formada igual por 30 datos del mismo conjunto ordenado, es decir, en esta escogimos a los de mayor estatura. Una vez obtenidas las muestras, se plantearon las hipótesis estadísticamente que nos permitieran comprobar si la diferencia observada era significativa o simplemente producto del azar. La hipótesis nula, representada como H0, establece que la media de las muestras es igual a la media poblacional. Matemáticamente se expresa como U igual a 1.624 metros. Esto significa que según esta hipótesis, las muestras representan correctamente a la población y no existe una diferencia importante entre ellas. Por otro lado, la hipótesis alternativa representada como H1 plantea que la media de las muestras es diferente a la media poblacional, es decir, que sí existe diferencia significativa entre los resultados obtenidos en las muestras y el promedio real de toda la población. Para comprobar cuál de las dos hipótesis era correcta, utilizamos la prueba T de Student. Esta prueba fue elegida porque trabajan como muestra de 30 elementos y por lo que utilizamos la desviación estándar en lugar de una desviación estándar poblacional. Además, también utilizamos la distribución Z para comparar los resultados y verificar que ambos métodos produjeran conclusiones similares. Los valores críticos que utilizamos fueron los correspondientes a dos niveles de confianza. Para el nivel de confianza del 95%, los valores críticos fueron Z y T. En Z fue 1.96 y en T igual a 2.045. Mientras que para el nivel de confianza del 99%, los valores críticos en Z fueron igual a 2.576 y en T fue igual a 2.756. Con estas herramientas estadísticas y estos valores de referencia, se procedió al análisis de datos, permitiendo determinar si las muestras y la población eran realmente significativas y qué tan representativas resultaban las muestras que seleccionamos. Buenas tardes, mi nombre es Aarón. Como parte de nuestra investigación, a mí me corresponde la tarea de presentar y analizar los resultados estadísticos específicos que obtuvimos al evaluar la muestra 1 y la muestra 2. Para que podamos entender bien el impacto de estos resultados, tenemos que recordar nuestro punto de referencia principal, que es la media de nuestra población general. En este estudio, la media poblacional con la que trabajamos y comparamos todo es de 1.624 metros. Al analizar el primer grupo encontramos que su media se situó en 1.574 metros, ya que desde aquí podemos notar a simple vista una diferencia con la población general. Además, calculamos una desviación estándar de 0.0496 y un error estándar de 0.091. ¿Qué nos dicen estos decimales? Nos indican que están dispersos o alejados.
estaban dispersos de los datos individuales respecto a la media de este pequeño grupo. Ahora, para darle validez científica a esto, realizamos una prueba de hipótesis para la muestra 1 y se mostró que se obtuvo un estadístico T de menos 5.49. En estadística, este número es crucial como valor absoluto de nuestro resultado, que es 5.49. Es considerablemente mayor que nuestros valores críticos de la tabla, los cuales son 2.045 y 2.756. La regla es clara, se rechaza la hipótesis nula y no solo la rechazamos de forma superficial, sino que la rechazamos con niveles de confianza muy altos, tanto de 95 como de 99%. Pasamos ahora a la muestra 2. Aquí el escenario fue distinto. La media que obtuvimos fue de 1.673 metros. La desviación estándar fue ligeramente mayor respecto al primer grupo, situándose en 0.678, un error estándar de 0.124. Al someter esta muestra a la misma prueba, el estadístico T fue un resultado de 3.95. Nuevamente observamos el mismo fenómeno. Este valor supera por mucho los valores críticos establecidos. Por lo tanto, de igual manera, en el primer caso tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Entonces, ¿qué significa todo este rechazo de hipótesis en términos para nuestra investigación? Significa que ninguna de las dos muestras representa adecuadamente la media poblacional. Para confirmar esto de manera individual y matemática, construimos intervalos de confianza para ambas muestras. Los resultados fueron muy reveladores por los lados del intervalo de la muestra 1, que se ubicaron por completo debajo de la muestra poblacional de 1.624 metros. Por otro lado, los intervalos de la muestra 2 se ubicaron completamente encima. Hola, mi nombre es Patrick Jared González Sánchez y hoy hablaré sobre la comparación con la población y la interpretación. Ahora analizaremos las diferencias entre la población y las muestras. La población tiene una media de 1.624 metros y su desviación estándar es de 0.868. Su varianza es de 0.00753. La muestra 1 presentó una media de 1.574 metros, es decir, una diferencia de menos 0.50 metros, o aproximadamente un menos 3.08%. La muestra 2 presentó una media de 1.673 metros, equivalente a una diferencia de más 0.049 metros o más un 3.02%. Estas diferencias son prácticamente simétricas. La razón es que la muestra 1 fue tomada de los estudiantes con menor altura, mientras que la muestra 2 fue tomada de los estudiantes con mayor altura. También se observó que la desviación estándar y la varianza de las muestras fueron menores que las de la población. Esto indica que las muestras contienen menos variabilidad y no reflejan toda la diversidad de estaturas existentes en el grupo. Otro aspecto importante es que los intervalos de confianza de ambas muestras prácticamente no se superponen. Por lo tanto, podemos afirmar que las medias de ambas son estadísticamente diferentes entre sí y también diferentes de la media poblacional. Estos resultados muestran claramente cómo una selección inadecuada de datos puede generar conclusiones equivocadas. Gracias. Y para cerrar, puedo decir que este trabajo nos sirvió bastante para poner en práctica varias herramientas de la estadística inferencial que vimos en clase, como la media, la desviación estándar, la varianza, el error estándar y algunos intervalos de confianza y prueba. Testón no solo trató de aplicar fórmulas, sino entender que nos estaban diciendo realmente los resultados sobre la muestra que analizábamos. Algo que llamó mucho la atención fue que tanto la muestra 1 como la muestra 2 mostraron diferencias estadísticamente significativas en comparación con la población.
En los dos casos se terminó rechazando la hipótesis nula y esto se mantuvo igual tanto con un nivel de confianza del 95% como el 99%, lo cual nos da una idea de que las diferencias no eran casualidad ni un error pequeño, sino algo bastante consistente. Ahora bien, al revisar con más calma por qué pasaba esto, nos dimos cuenta de que el problema principal no estaba en el tamaño de las muestras. De hecho, las dos tenían 30 elementos, que es un tamaño que normalmente se considera adecuado para este tipo de análisis y no es la forma en que fueron seleccionadas. Entonces, ninguna de las dos muestras se escogió de manera aleatoria y eso terminó siendo la raíz del problema. La muestra 1 se armó tomando solamente los valores más bajos de la estatura, mientras que la muestra 2 se hizo justo lo contrario, agarrando únicamente los valores más altos. Eso generó un sesgo bastante claro en los resultados porque ninguna de las dos representaba realmente a la población completa, sino una sola parte muy específica de ella. De este ejercicio nos queda una enseñanza importante, que es tener una muestra de buen tamaño no es ninguna garantía de que los resultados vayan a ser correctos o útiles. Si esa muestra no fue elegida de forma representativa, por más datos que se tengan, si la selección está sesgada, del principio las conclusiones que se sacan también van a estar sesgadas. Por eso, en cualquier investigación seria es fundamental aplicar métodos de muestreo aleatorio, ya que esto es lo que realmente permite llegar a conclusiones válidas y confiables, y no solo a números que parecen bonitos en el papel, pero no representan la realidad. Por último, también pudimos comprobar algo interesante a nivel más técnico. Los métodos Z y T arrojan resultados bastante parecidos cuando el tamaño de la muestra llega a 30 elementos. Esto confirma lo que se suele explicar en teoría, que a partir de ese tamaño ambos procedimientos tienden a comportarse de forma muy similar, dándonos más confianza en la consistencia de estas herramientas estadísticas. Con eso damos por terminado nuestro análisis. Muchas gracias por su atención.